Hola, muy buenas tardes. El 28 de septiembre de este año se conmemoró el Día Internacional de la Trata de Personas, un tema que en DIF Naucalpan nos preocupa y nos ocupa. Por eso, desde la Procuraduría de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes, es un tema que queremos hoy visibilizar. La trata de personas es una actividad que daña muchísimo al tejido social y la presidenta Patti Durán nos ha instruido para atender todo lo que nos ayude a reconstruir el tejido social. Por eso hoy este tema en esta charla de café con alguien que es una experta y quizá hoy la más autorizada para hablar de ello. Nuestra amiga Rosy Orozco, muchas gracias Rosy por estar hoy aquí con nosotros. Y también les comento que en nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter y YouTube, pueden platicar con nosotros, todo un equipo profesional de la Procuraduría de Atención para Niñas, Niños y Adolescentes estará al pendiente de sus dudas, comentarios y aportaciones. Muchísimas gracias, Rosy. Te dejo aquí con una de las mejores audiencias de Naucalpan. Y gracias a todos y todas. Sabemos que este tiempo va a ser importante. Gracias a la presidenta Patti Durán, gracias al procurador Rodrigo Sánchez. Doctor Rodrigo, gracias por esta oportunidad y a todo el sistema DIF. Sabemos que este día salvaremos vidas, tan solo por prevenir la trata de personas. Les felicitamos a quienes trabajan en Naucalpan por darle prioridad para que las familias no pierdan a una hija, no pierdan a una persona por desconocimiento. Como dicen nuestros amigos de Sin Trata, muchas veces lo que hizo falta fue información. Es la mejor manera de vacunar a quienes viven hoy en Naucalpan para que esto nunca llegue a casa, sino al contrario, seamos todos nosotros personas que procuremos dar la información que vamos a recibir para que a nadie le suceda el que una persona llegue a ser esclava, llegue a ser víctima de la trata. ¿Y qué es la trata de personas? Tenemos una presentación para explicar un poquito. Primero entraré en el tema, la definición que dio el protocolo de Palermo y entender lo que es la trata de personas. La trata de personas, para los fines del protocolo de Palermo, se entenderá para entenderlos, es la captación, el transporte, la captación o el enganche, también se dice enganche, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o el abuso de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y bueno, el consentimiento siempre dado por la víctima, obviamente, como lo dice la ley que logramos en 2012, en el artículo 40, obviamente el consentimiento de la víctima no exime para nada de responsabilidad a los que cometen el delito. Entonces, ya entendiendo eso, vamos a la presentación, porque podemos ver que, en primer lugar, es una grave vulneración de los derechos más básicos de los seres humanos y un atentado a la dignidad de las personas. Las personas que cometen el delito logran destruir de tal forma la dignidad que las personas llegan a sentirse mercancía. Se convierten en un objeto cuando se les despoja de lo más esencial del ser humano, para lo que nos hace sentir vivos, lo que nos hace sentir seres humanos, es nuestra dignidad. Y cuando se destruye la dignidad, se destruye todo. Y la persona puede entonces ser manipulada como un objeto. En México, según la Fundación de Australia Walk Free, en el informe que es el Global Index, nos habla de 378.800 personas
Y ellos se enfocan más a la trata de, nos habla de cerca de 500,000 personas que en México se encuentran en situación de prostitución, en una forma de esclavitud que según la Fundación Centre de Francia, el 90% de las personas que están en esta situación de prostitución son víctimas de la trata de personas. 40 millones de personas en el mundo viven en esta forma de esclavitud. Por eso México necesita que en cada municipio, en cada estado de la República podamos ver avances. El Estado de México tiene 3 refugios, tiene más de 65 carpetas ya al día de ayer y la mayoría condenatorias. Y tenemos en los giros negros cerrados, lo cual pues habla de una voluntad, pero desgraciadamente solo 8 estados de la República tienen refugios. ¿Qué es lo que sucede cuando las familias, los papás o mamás no conocen del tema de la trata? Es fácil que enganchen a las personas que son vulnerables. La Fundación CELS de Francia y Walk Free nos dicen que el 57% de los mexicanos y mexicanas pueden ser enganchados, pueden ser víctimas de la trata. Vamos a ver lo que es el enganche en la presentación. Las víctimas de trata pueden ser captadas a través, por ejemplo, de anuncios. La ley que logramos en el 2012, gracias a los compañeros y compañeras de la 61 legislatura, nos permitió quitar los anuncios de los periódicos, pero hoy hay anuncios en redes sociales que pueden ser falsas oportunidades de empleo o puede ser que a través de las redes sociales hace poco una familia me pidió que hablara con su hija que había sido enganchada en TikTok. La niña de 16 años no tenía permiso de entrar a Facebook y sin embargo una niña muy protegida, una niña del Estado de México que había sido muy cuidada por sus padres, no detectaron que en TikTok también podían engancharla. Y ella se sale, fue un caso muy sonado en el Parque Delta, estaba en un gimnasio, el hermano le estaba cuidando, se mete el hermano a los vestidores, ella en ese momento recibe la llamada, le dicen cómo irse a un camión, este cuate la había enamorado, la había convencido de irse hasta Tijuana y gracias a que tenemos excelente policía, pues logramos que la interceptaran en Sinaloa, la bajaran del camión y la regresaran a su familia. La familia me contacta porque quien la enganchó la tenía tan convencida, si quieres vamos a regresar al video, la tenía tan convencida de que era pues realmente una persona buena quien la enganchó, que esta chica estaba enojada con su familia. Tuve que sentarme a tomar un café con ella para explicarle lo que le sucede a una chica que le enganchan, cómo Tijuana está llena de tratantes, tiene una zona que permiten los giros negros que no se permiten en el estado, allá en Baja California abundan y muchos de estos tratantes pasan a las chicas a los Estados Unidos y eso es lo que esta niña le platiqué historias terribles que no voy a platicar aquí porque no dormirían. A la pobre niña de 16 años, con permiso de sus papás, les platiqué las historias más espeluznantes que se puedan imaginar para que entendiera el riesgo que tenía porque seguía enojada con sus padres. Así es como estas gentes se enganchan profesionalmente a niños y niñas, a jóvenes y aún puede ser una persona adulta porque son profesionales del engaño. En alguna ocasión yo le manifesté a la Procuraduría de la Ciudad de México y a la Policía Federal de los casos que yo estaba encontrando en Internet y había una red en donde yo hice un ejercicio con la policía, les expliqué a ellos cómo podíamos pues conocer más de cómo actuaban los tratantes y me presté yo misma a meterme como una niña de 17 años en un blog que abiertamente y descaradamente presumían ser tratantes. Y ahí me di cuenta, al dialogar de la mano de la Procuraduría y de la Policía,
que yo misma empecé a creer que un hombre de los que estaba hablando conmigo era un hombre bueno. Yo misma les decía, no, 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 este hombre es bueno, este hombre no es tratante, y cuando lo siguieron, era de los peores tratantes en la Merced. Para que entendamos cómo el enganche es un tema muy riesgoso a nuestros niños y niñas si ellos no entienden cómo actúan. Pero también pueden ser enganchados por medio del secuestro, por medio de la violencia, de la amenaza, y como dicen nuestros amigos de Sin Trata, hay 3 trampas mortales. Las falsas promesas de amor es lo que le tenemos que explicar a nuestros niños y niñas, a nuestras jóvenes, que las enganchan enamorándolas. Las falsas promesas de empleo, de trabajo, vas a ganar mucho, pero trabajando poco, eso siempre va a ser una trampa. Y las falsas promesas de fama, como nuestro amigo que está en mi último libro, el libro de Hoja en Blanco, hay un capítulo que habla de la historia de Luis Armando Campos, en donde él fue enganchado porque tenía una voz maravillosa y a los 14 años este productor musical le hizo pues creer que tener una carrera, sí la tuvo, gracias a Dios llegó a La Voz México y conoció a Yuri y ahí fue donde él pudo zafarse, pero lo engancharon con las falsas promesas de fama. Entonces, 3 falsas promesas de amor, falsas promesas de trabajo, falsas promesas de fama, son las típicas del enganche. Ahora, si me ponen la diapositiva de traslado, la otra parte que es el traslado, pues a veces pensamos que tiene que ser solamente internacional y no, el traslado también puede ser interno, también puede ser una trata interna, y cuando las gentes son trasladadas como iban a trasladar a esta niña que fue enganchada de TikTok, que lo pudieron haber pasado por Tijuana, la pudieron haber pasado con documentos o sin documentos. Por eso la tecnología que hoy se está empleando en la frontera, yo sí la aplaudo porque es importante que nuestros niños y niñas estén más protegidos, como bien lo está tratando de hacer la Procuraduría en Naucalpan. Y pues durante el traslado hay víctimas que van a ser sometidas a explotación y ni siquiera lo saben. No conocen que van a ir para ser explotadas, creen que van a ir a tener muchas oportunidades, muchas cosas lindas, y es todo lo contrario. Si podemos regresar a la plática, quisiera explicarles que cuando hicimos la ley, que fue en 2009, empezamos en la Cámara de Diputados, es para lo que yo entré a política, la verdad, creo que se lo dejo a otros, pero a mí me gustó que pudimos hacer una ley. Para eso entré, para eso hice campaña, para eso estuve 3 años, y siempre estaré agradecida a los que fue una votación unánime tanto en el Senado como en la Cámara, y que pues hoy esta ley a 8 años está siendo aplicada muy correctamente en el Estado de México, pero pues hay otros estados que no la están aplicando, y la ley no solo castiga, y es importante que las personas que viven en Naucalpan sepan que no solo se castiga la trata sexual, la explotación de personas para fines sexuales, sino vamos a ver todas las formas de explotación. Son 11 formas de explotación que están en la ley, y es importante que lo sepas porque, por ejemplo, mucha gente no sabe que gracias a la ley, por ejemplo, si tú almacenas pornografía o te prestas a mandar pornografía infantil o almacenarla en tu computadora, pues puedes ser tú sujeta o sujeto a una sanción muy grave, a estar en la cárcel por esto que es considerado hoy en nuestra ley un delito. Y vamos a ver ahí en la diapositiva las formas de explotación que tiene la ley. Número 1, la esclavitud misma, porque antes de esta ley no estaba castigada. Por supuesto que nuestro país tiene desde la Constitución, gracias a Dios, pues realmente se nombra que la esclavitud no va a ser permitida. José María Morelos y Pavón habló increíblemente en contra de la esclavitud, pero no tenía una sanción.
hoy sí la tiene. La condición de siervo, que no puedes vender a una persona como si fuera parte, cuando tú vendes una granja, un rancho, una casa, como si fuera parte de los muebles. Cosificar a cualquier ser humano no lo permite la ley. La prostitución ajena, o sea, que alguien se aproveche. Fíjate que cuando una persona decide prostituirse, jamás deberíamos criminalizarle. Es una persona que, pues realmente nadie que yo conozca decide más que entre me muero de hambre o me prostituyo. No he conocido hasta hoy una persona que diga soy ingeniero o me prostituyo, pero bueno, yo no lo he conocido, pero debe de existir. Pero no debemos de criminalizarle. ¿Qué criminalizamos? El que una persona se aproveche de que alguien se prostituye, porque entonces fíjate cuál es la diferencia. Si yo decido prostituirme, pues realmente decido con quién, con cuántos, en dónde, a qué horas, cómo. Pero si alguien prostituye a mí, entonces me dice, ese señor, oye, no, yo no quiero ir con ese señor porque viene drogado. A mí no me importa, tú vas y cumples con tu trabajo, pero es muy importante que nosotros veamos que se castigue la prostitución ajena, porque es gente que, por ejemplo, Carlita Jacinto, que también viene su historia aquí, como tantas que nos dieron su testimonio, nos decían, es que ni siquiera el día que tenía menstruación me dejaban descansar. Me obligaban, me mandaban a ponerme una esponja con vinagre y ni modo, tenía que ir a atender 30 o 40 hombres, aunque estuviera yo exhausta, no me dejaban descansar ni en domingo, no tenía yo manera de comer siquiera a la hora que yo quería, ir al baño a la hora que quería. Por eso es tan grave la prostitución ajena u otras formas de explotación. La explotación laboral, pues, sucede en tabiqueras, en pesca, en muchos campos agrícolas, puede suceder en una construcción, o puede suceder en cualquier lado, y mucho más el trabajo o servicios forzados, como el caso que también está aquí documentado de Sunduri, esta niña que escapó de haber estado encadenada con más de 600 cicatrices en su cuerpo. Y también la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Tenemos un caso justamente del estado, 2 niñas que vivieron esta situación. Su propia madre las obligaba a llevar en las mochilitas bolsitas con cristal y regresar con el dinero. Niñitas de 6 y 8 años, imagínense ustedes. La adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso que sucede en nuestros pueblos originarios, un matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos. Gracias a Santiago Nieto tenemos ya un caso de córneas documentado y castigado, y pues el dinero se les quitó a estos tratantes que en Baja California hacían pues este crimen, cometían este crimen. Y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos, que es pues utilizar a niños y niñas como si fueran conejillos de India. Vamos a regresar, si me ayudan, a la imagen de nosotros para seguir platicando y poderte decir, muchísimas víctimas mueren desgraciadamente. Solo el 2% de las víctimas sobreviven. Y decirte, muchas veces vemos en lugares y pensamos que la chica está en situación de prostitución y ella quiere, vuelvo a repetir, el 90% no son personas que decidieron estar ahí, son esclavas, son víctimas de la trata. El 90%, eso lo dice Fundación CEL de Francia. Y fíjate, las chicas que están en esa situación de prostitución, en el libro Hoja en Blanco ponemos unos datos muy importantes. Son 3 veces más propensas a tener una pobre o muy pobre salud comparada con el público en general. Son 7 veces más propensas a tener pensamientos suicidas que el público en general. Toman 4.5 más medicamentos antidepresivos y antiansiedad y pastillas para dormir. Y casi 1/3 de las personas que están en prostitución han considerado suicidarse por lo menos una vez en los últimos 12 meses.
y el índice de suicidio de las personas que están en prostitución es 12 veces más alto que el del público en general, y además el 40% muere en feminicidio. 40%. Por eso, si podemos ir a la diapositiva, cuando una víctima es rescatada, 1% es rescatada, 1% escapa. 1% es rescatada, 1% más adelante, por favor. 1% es rescatada, 1% escapa. La que sigue, por favor. ¿Y por qué? ¿Por qué solo 1% escapa o es rescatada? Fíjate, lo que utilizan son mecanismos de control. La diapositiva que sigue. Muchas veces decimos, ¿por qué no escapa? Vamos a Sullivan o vamos ahí donde está la sede del PRI alrededor, y da tristeza ver que están ahí en la esquina y mucha gente jura y perjura que están porque quieren. Pero los mecanismos que tienen los tratantes es violencia o amenaza física o psicológica. Por ejemplo, a Carlita Jacinto, que tenía 12 años, su historia que viene aquí, el tratante tenía fotos de su familia, y aunque había tenido tantos problemas con su mamá, ella no quería que mataran a su mamá. Las amenazas de encarcelarles a Luis Armando Campos, lo amenazaban como su papá estuvo en una situación muy grave porque estuvo en cárcel. El tratante lo sabía y le decía, yo voy a volver a meter a tu padre a la cárcel. Amenazas de represalias directas a sus seres queridos. A Carlita Jacinto le quitaron a su bebé cuando la tuvieron un año sin poder ver a su mamá. A la mayoría de las chicas que vienen de Venezuela, de Argentina, de Colombia, chicas muy hermosas, les quitan sus documentos de viaje o identidad. El aislamiento social o lingüístico. Fíjate, una cosa que acabo de ayer, me habla una amiga de Baja California Sur y me dice, Rosy, unas personas que son de pueblos originarios indígenas escaparon de un campo agrícola que los tenían totalmente, les quitaron sus papeles, no tenían ningún documento para viajar, en un periscopeo, en Oaxaca, ellos oyeron que les iban a pagar 2,000 pesos cuando llegaron al lugar donde los tenían en Baja California Sur, les pagaron 600 en lugar de 2,000, los tenían en condiciones infrahumanas, en fin. En los giros negros, como dice aquí, les suministran obligadamente alcohol o drogas, los hacen adictos, pues ya los escapan, o los exponen y los estigmatizan socialmente para que ellos piensen que nunca se pueden escapar. La diapositiva que sigue, por favor. Es muy importante entender a través de esta diapositiva lo que es las raíces de la trata. ¿Por qué alguien cae en trata de personas? Porque hay una raíz en este árbol que yo le llamo el árbol de la trata, una raíz de muerte, una raíz terrible como es la desintegración familiar. Una persona es más vulnerable si su familiar lo abandonó, si está con un padre o con la madre, va a tener menos oportunidad de ser protegida. Cuando hay violencia en casa, como en el caso de Carlita Jacinto, que escapa de la violencia que tenía, la pobreza, el acoso, bullying en casa, les baja mucho la autoestima, la corrupción, las adicciones las hacen adictas, luego no escapan, la inseguridad, el desempleo. Una de las chicas que ayudamos, Nancy, que hoy orgullosamente es la que ha hecho muchos diseños para nuestra organización, es diseñadora ya. Ella estaba desesperada por empleo, se fue a Monterrey creyendo en una oferta de que iba a ganar mucho trabajando poco, y desgraciadamente cayó en manos de una organización que sigue operando, que es el corporativo Amnesia, y desgraciadamente su vida fue absolutamente destruida 5 años por estas criminales que siguen operando en Nuevo León. El nivel bajo educativo también los hace vulnerables, y la situación de inmigrante. Y fíjate, lo que es el fruto de la trata. ¿Qué pasa cuando la gente es captada, es enganchada? Pues que después
hay un fruto que da la trata. Ya escapó del tratante, pero cree que no hay otra vida que la prostitución, cree que no hay otra vida que drogarse y tiene la necesidad entonces de vender su cuerpo. Pero peor todavía, la extorsión. ¿Qué pasa si en Naucalpan Patti Durán no fuera tan comprometida y permitiera la trata? Bueno, gracias a Dios tenemos una presidenta que está convencida de que la trata es realmente un crimen que no se puede tolerar y por eso estamos aquí de la mano y creemos en este tipo de liderazgo. Pero cuando lo permiten, entonces invitan a la policía, invitan a las personas que trabajan en alguna dependencia de gobierno y en lugar de que persigan a los tratantes o a los narcotraficantes, en estos lugares los extorsionan. Le sientan una niña en las piernas, le sacan una foto, un video, se acabó nuestra autoridad y empieza a haber un deterioro. Es la manera como más corrompen a las autoridades. El secuestro, tenemos una chica del Estado de México, también su historia viene aquí, Carlita y Alma son unas niñas primas que desgraciadamente vivieron esta situación tan dolorosa, las levantaron, las secuestraron camioneros traileros en Santiago, no, perdón, en Tepetlixpa y las vendieron en Santiago Acosac, Puebla. Los feminicidios son parte de por qué muchas chicas terminan en una fosa común, terminan como un número más de alguien que murió de esta manera. En fin, derecho de piso, narcomenudeo, la que sigue. Las consecuencias que viven las víctimas son terribles porque hay lesiones físicas, hay enfermedades de transmisión sexual, hay embarazos no deseados, hay pues riesgo de muerte y reacciones psicotraumáticas. Y las consecuencias sociales, pues el riesgo de volver a ser víctima de trata, el rechazo por parte de familiares de la comunidad, la deserción escolar, la desintegración y la estigmatización. Y consecuencias psicológicas, consecuencias muy graves que nos llevan años. Si me pueden regresar a la imagen, quisiera pues un poquito platicarles de estas consecuencias psicológicas. A veces nos lleva años ayudar a una víctima. Con Carlita Jacinto hemos trabajado 13 años. Es de las personas que llegó más lastimados. 2 años nos tardamos en que quisiera escribir en una hoja en blanco, que pudiera agarrar lo que les damos en el refugio, unas hojas en blanco. Por favor, vuelve a soñar, por favor, vuelve a poner tu proyecto de vida. ¿Qué quieres lograr? Les damos revistas. Y en esa hoja en blanco, algunas víctimas tardan semanas, meses, años, porque hay trastornos de alimentación, hay trastornos psicológicos, hay baja autoestima, ideas suicidas, pérdida de la confianza, trastorno del sueño, y algunos años para que puedan decir, sí, quiero hacer algo para mi futuro. Es por eso que el prevenir como esta importante conferencia que ustedes me permiten dar, si tú la pasas a tus familiares, amigos, amigas, vamos a poder lograr mucho más. Si pudieran poner la diapositiva donde está Nelly. Nelly está también en el libro de Hoja en Blanco, su historia. Y Nelly, la que sigue, por favor, dos adelante. Nelly, por ejemplo, fue víctima en Veracruz, fue captada por el tratante. La que sigue, por favor. Yo les digo supervivientes, ¿verdad? Porque yo digo que no basta con que les ayudemos a sobrevivir como si estuvieran ahogándose en una alberca y sacan la cabeza para respirar. No basta. Ella ya acabó su licenciatura en administración, ya inició su propio negocio, ya hoy está estudiando su maestría, está terminando su maestría, y Nelly es un ejemplo de reintegración, tiene su propio negocio de alimentos porque hace deliciosos tamales de Veracruz y muchos platillos maravillosos. La que sigue. Nelly, al igual que muchas de ellas, han viajado, ahí están con Andy McCallow, que es quien nos apoya desde Reintegra para lograr su reintegración exitosa. Ahí está Mariana Ruénes de Sintrata. La que sigue, por favor.
Y pues además de su negocio, ella ha sido la voz en eventos muy importantes con el Papa Francisco, con jueces en la Suprema Corte de Justicia equivalente a en Francia y en el Vaticano. También, pues, si me pueden pasar la siguiente diapositiva. Madaí es una chica que admiro y quiero muchísimo. Ella ya terminó su carrera como abogada, es en Derecho, y pues hoy ella tiene maestría. La que sigue, por favor. Han estado, por ejemplo, Madaí con la duquesa de Cornwall. La diapositiva que sigue está con la reina Noor de Jordania, y ha estado ahí con la duquesa de Cornwall. La que sigue, por favor, ahí Carla Jacinto, que es de la que hemos estado platicando mucho. Hoy pues es una de las mujeres que es más conocida a nivel mundial. Su vida es totalmente exitosa gracias a todos y todas los que apoyan a Comisión Unidos contra la Trata. Está terminando hoy ya, bueno, ya acabó su prepa, está en una carrera técnica, es lo que ella escogió. La que sigue, por favor. Ahí está ella y Madaí con la duquesa de Cornwall. Está también habló ante el Congreso de los Estados Unidos en Washington. Ella ha estado 3 veces en eventos con el Papa Francisco. La que sigue. Por ejemplo, ella habló ante los alcaldes del mundo, donde justamente la campaña empezó. Ahí el Papa Francisco tiene la hoja en blanco en sus manos, porque el Papa Francisco fue el primero que escuchó acerca de la campaña que Clemente Cámara, un publicista, con Carla Jacinto y Sunduri es la que está al lado del Papa también, fueron ellas las que lanzaron esta campaña en este evento. Mixi, la que sigue, ella primero quedó huérfana, primero fue captada para ser tratada laboralmente, cuidaba 5 niños a la edad de 12 años de una persona que estaba en situación de prostitución, y luego esta persona empezó a explotar a Mixi contestando llamadas. No sé si se acuerdan, hubo una nota muy, muy importante en medios de comunicación donde ella explicaba cómo la obligaban a contestar llamadas de tríos y hacer la voz como si fuera argentina o española, y luego vendieron su virginidad y la empezaron a prostituir. A Mixi, igual que a Carla Jacinto, la rescataron hombres maravillosos. A Carla Jacinto la rescató un hombre de Puebla que pagaba, pero no utilizaba su cuerpo ni sexualmente la explotaba. Y a Mixi, Iván, un chico de un hotel, la vio llorando. Nos tardamos 8 años en encontrar a Iván, y Iván lo corrieron del trabajo. Y pues Iván pues es un hombre maravilloso que hoy ya conocemos y lo hemos premiado porque salvó la vida de Mixi. La que sigue, justamente aquí la historia de Mixi es el centro de la obra de teatro Del cielo al infierno, en donde Yuri hizo el papel de Mixi, donde también Carla de la Cuesta, que también fue víctima de Sergio Andrade, bueno, ella actúa en la obra Del cielo al infierno y hace el papel de Carlita Jacinto. Y bueno, pues es maravilloso ver cómo ellas se han recuperado y cómo hoy Mixi tiene su propio Uber, está casada, tiene una hermosa, hermosa bebé, y pues son personas exitosas. Sunduri es la que estuvo en una planchaduría aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan. La que sigue, ella misma se sacó las fotos, recién escapó, porque decía, nadie me va a creer, más de 600 cicatrices, quemadura de plancha en el brazo, en el cuello, en la cabeza, heridas abiertas. Pero pues hoy Sunduri ha estado también por todo el mundo. Ahí está en el programa en Miami con Don Francisco, está con personalidades muy, muy increíbles. Acabo de estar, la que sigue, con Pamela. Pamela terminó su carrera de enfermera. La que sigue, por favor. Pamela hoy es enfermera, ha sido de estas heroínas que está luchando contra el COVID, y es una mujer maravillosa que da ejemplo de reintegración exitosa. Patti, la que sigue, por favor, y terminó también
es abogada, hoy trabaja también con nosotros, igual que Sunduri, igual que Carla Jacinto, igual que Carla de la Cuesta, igual que Luis Armando Campos. Patti nos apoya muchísimo con las niñas de Fundación Camino a Casa, cuida de ellas. La que sigue, ahí pueden verla a la Patti, pues es muy allegada a todas las chicas de Sindrata. Ahí está con Andy McCallow de Reintegra, que son los que pagan sus carreras, sus maestrías. Usted está estudiando su maestría en una universidad buenísima, que está estudiando justo por su vocación que tiene de apoyar a organizaciones de la sociedad civil en esa materia. La que sigue, y bueno, pues solamente decirles, hasta la revista Forbes ha reconocido a estas mujeres como mujeres exitosas. Y la última, nuestra denuncia la podemos hacer al 01, bueno, ya no es 01, es 855-33-000, o también al 55-91 29 29 29. Está muy fácil, 55 91 29 29 29, esa es de nuestra organización, y ahí pueden denunciar, pero sobre todo decirte a ti que vives en Naucalpan, no te quedes solo con esta conferencia. Puedes compartirla, puedes hablar de esto con otras personas para darles esta información y salvar a más jóvenes de caer en las redes. Número 2, puedes apoyar a quienes han sido víctimas, puedes hacerlo comprando justamente el libro Hoja en Blanco. Está en Amazon, lo bajas súper fácil en Kindle o te llega a tu casa. Y con esto ayudas, porque en la parte de atrás dicen: las regalías de esta obra se destinarán en su totalidad para restaurar e insertar nuevamente a la sociedad a los y las sobrevivientes de la trata de personas. Nosotros no dependemos de fondos gubernamentales, solo del apoyo de sociedad civil. Y esto no es un acto de bondad. Si tú decides ayudar a una víctima de trata, hazlo por la razón correcta. Yo creo que realmente el pueblo judío nos da ejemplo cuando, en lugar de pedir limosna o donativo, lo que dicen es una palabra clave: dame tu sedaká. Es un acto de justicia. Sedek es justicia. Si yo he tenido oportunidades en la vida como las tuve, gracias a que tuve padres maravillosos, un marido increíble, tuve oportunidades de vivir en el extranjero y tener recursos, pues hoy estoy obligada a hacer algo por los demás, aunque sea por una persona. Si tú tienes un poquito más, si has tenido oportunidades, dale la mano a una persona en Naucalpan, ayuda a alguien a salir de la situación de vulnerabilidad, ayuda a alguien dándole esta información, ayúdale a alguien dándole este libro, y ayudémonos todos para que Naucalpan sea grande, para que Naucalpan sea un lugar donde nunca jamás exista una persona vulnerable a caer en estas redes. Gracias, Presidenta Patti Durán, por lo que hace contra la trata de personas. Gracias a todos los que hicieron posible esta conferencia, y gracias a ti, porque sé que después de que escuchaste esto no vas a poder estar indiferente y darás la mano a una persona para que este México cambie y para que Naucalpan sea un lugar sin trata de personas. Muchísimas gracias, Rosy Orozco, por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido una conferencia maravillosa. Hemos revisado qué es la trata de personas, las diferentes formas de la trata, cómo es el enganche para niñas, niños, adolescentes. Hemos visto los mecanismos de control, cómo los riesgos psicosociales que se relacionan directamente con las trata, las consecuencias brutales que tiene para estas palabras supervivientes. Esta palabra de supervivientes nos coloca en una posición diferente que las víctimas. Yo, de verdad, tomo esto, lo recojo, y es impresionante las historias de Sunduri, de Carla Jacinta, de Nelly, de Mitzi, de Patricia, que también ya están colaborando y visibilizando el tema de la trata. No es un tema que a nosotros no nos toque. En el Estado de México actualmente tenemos más de 79 reportes este año sobre trata de personas. Somos el segundo estado después de la Ciudad de México. Nos toca el tema. No es un tema también nada más de niñas y adolescentes, también es de niños. Implica muchas situaciones la trata de personas. No es suerte que genere más de 150 millones de dólares al año, ¿no? Y que sea uno de los principales delitos en nuestro país, el segundo principal delito de nuestro país. Te agradecemos, Rosy. Yo quisiera nada más preguntarte,
estamos nosotros con las familias, acompañando a las familias de Naucalpan. ¿Nos podrías decir qué signos de alerta tendrían que tomar en cuenta las familias para estar al pendiente de la situación de trata? Claro que sí. Primero agradecer que existan jóvenes como tú, Carolina. Gente como tú realmente puede hacer la diferencia en un lugar como Naucalpan. Creo que una gran señal de alerta es ese niña encerrado con un teléfono o con una computadora que no permite que papá y mamá vean, y no están faltando a los derechos de los niños y las niñas al revisar. Tienen que tener la clave, tienen que saber usar la computadora. Es una irresponsabilidad dejar a sus hijos e hijas solos con un teléfono o una computadora. Puede ser mortal. Podemos evitar muchos de los desaparecidos y desaparecidas si los papás fueran responsables. Entonces, un síntoma de alerta es ese niño o niña encerrado. Otro síntoma de alerta, pues por supuesto, es cuando empiezan ya a tener amistades con drogas, porque eso los hace muy vulnerables a caer en manos de quienes a lo mejor les venden la droga y también se dan cuenta que ya los pueden enganchar. Entonces, esos serían los más graves síntomas que yo vería para que papá y mamá los cuiden. Estupendo, vamos bajo la misma línea. Te comparto que en Naucalpan uno de los proyectos también es el tema de la crianza positiva, justamente para que los padres y cuidadores asuman esta responsabilidad de estar al pendiente y de brindar factores de protección a los niños. Creemos que es muy importante, no solamente para el tema de la trata, sino para todos los factores de riesgo. Hablabas tú, la trata se relaciona con suicidios, se relaciona con adicciones, se relaciona con muchísimas cosas. Es para nosotros muy importante el mensaje que estás brindando a los padres de familia y cuidadores. Estemos al pendiente para la prevención de estas formas desgarradoras. Y yo te digo, o sea, Naucalpan se suma a la hoja en blanco. Gracias. Tu libro fabuloso, estos 10 relatos que nos traes, conmovedores todos, de historias de supervivientes, ¿no? Es para nosotros un gusto. Este libro está lleno de información muy valiosa. Les pedimos a los padres que tengan la oportunidad de revisarlo. Los chicos, los relatos son historias que te van llevando de la mano y te acompañan para que podamos ver, ¿no? Como nos comentabas de esta adolescente que rescataron en la Ciudad de México. A veces sí tenemos situaciones difíciles en casa, pero necesitamos ver mucho más allá, ¿no? Hay un mundo afuera que necesitamos prepararnos para él, ¿no? Porque no estamos seguros en nuestras casas, con nuestros teléfonos, ni en nuestras computadoras, no estamos seguros. Tenemos que brindar factores de protección y hacer niñas, niños con habilidades sociales y también con antenitas para que puedan ver si hay alguna situación de riesgo. Te escuchamos, Rosy. Mi querida Caro, algo también que puede ayudarte es que en el libro viene en código QR. Entonces tú lees la historia y luego puedes conocer a la persona y puedes escuchar también un documental o una pieza de un noticiero donde salió esa historia, y pues es padre para quienes hoy pues ya manejamos el código QR cada vez que vamos a un restaurante. Ya antes era medio desconocido y mira, qué bueno que se nos ocurrió meter el código QR porque eso va a ayudar muchísimo. Exactamente. Y invitamos a la comunidad a que conozcan la línea nacional de trata de personas, es el 855-3300, para hacer denuncias, para conocer más información. Los invitamos a que sigan a Rosy Orozco en sus redes sociales, a la Asociación Civil Unidos contra la Trata. Empapémonos de información. Una de las formas, y lo decías muy bien, de prevenir, de vacunarnos contra la trata de personas es conocer todas las formas diferentes que hay, todas las formas de enganche y tener un panorama general de lo que nos puede suceder si estamos en alguna situación de riesgo. Pues agradecerte. Naucalpan está comprometido con niñas, niños y adolescentes desde la Procuraduría de Protección, de trabajar estos temas, visibilizarlos y tener incidencia con las familias. Te agradecemos, Rosy Orozco. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Carolina. Gracias. Que Dios les bendiga. Bye, bye.